¿Qué tal, señores? En este video vamos a hacer un pequeño video tutorial, ¿sí? De lectura de planos de arquitectura. Ya anteriormente en el otro video ya habíamos hecho de estructura, ¿ok? Vemos aquí nosotros en arquitectura, ¿no? Que lo primero que nosotros vamos a ver es nuestras divisiones, ¿no? Nuestros muros, ¿no? Es las distancias que deben tener, porque para el proceso constructivo ustedes, si lo tienen en físico, los planos, van a tener que usar un escalímetro para tener el acotamiento, ¿no? Como este acotamiento, ¿no? Entonces yo voy a tener que ver qué distancia debo de tener de aquí hacia este muro, ¿no? Y eso me refleja que es un muro terminado, ¿no? Entonces, para proceso constructivo, antes de iniciar estos trabajos, nosotros ya hemos levantado lo que es, por decir, en la estructura hemos levantado lo que es el sobrecimiento, ¿no? Entonces estos muros ya van encima del sobrecimiento, ¿no? Cuando vemos estos cuadros, en algunos planos nos figuran estos cuadros y en algunos nos figuran un cuadro de vanos. ¿Qué quiere decir un cuadro de vanos? Que son puertas y ventanas, ¿ya? Entonces nosotros vemos aquí que en este cuadrito, ya, cuando encontramos esto facilita mejor la lectura. ¿Por qué? Porque en este cuadrito nos dice que M significa una mampara, ya, significa una mampara, y 240 sería la longitud. O sea, el primer número va a ser la longitud y el segundo número sería la altura que estaría quedando, ¿no? Nosotros queda 2,20 m, ¿no? ¿Por qué queda 2,20 m? Porque nuestra vivienda tiene de nivel de piso terminado a fondo de techo tiene 250, pero como aquí nosotros en estructura ya hemos visto ya en el video anterior que está pasando una viga peraltada por todo este eje, ¿no? Por todo este eje 6, y esa viga peraltada es una viga de 50 centímetros, ¿no? Tiene un peralte de 50, 20 se queda con el techo y 20 estaría bajando, ¿no? No, que diga 30 estaría bajando, entonces de 250 menos 30 nos queda 220, ¿no? Entonces por eso acá nos figura la mampara 240 de longitud por 220 de altura. En ventanas, vemos aquí en ventana, ¿no? Esta ventana, que acá tenemos un ducto, ¿ya? Este es un baño, ¿sí? Este es un baño, acá está la puerta que nos dice que es 0,70 de ancho por 2,10 de altura, ¿no? 2,10 m. A esos 2,10 m estaría pasando un dintel, ¿no? Una viga dintel, ¿no? Y se hace un encimado de ladrillo, ¿ya? Y acá vemos nosotros que tenemos una línea discontinua, ¿no? Esta línea discontinua que vemos aquí, siempre cuando lo veamos, eso refleja que es una ventana alta, ¿ok? Cuando ustedes, si no visualizan este cuadro de vano que está aquí, este cuadrito, entonces nosotros ya por ende sabemos que esta es una ventana alta, ¿no? Y si no te dan la medida, tienes que consultarlo con el jefe inmediato o con tu cliente, ¿no? O por ende, si no está ni uno de los dos, la recomendación es que esta ventana alta, si está debajo del fondo de techo, se tendría que dar unos 35 centímetros, 40 centímetros de luz, ¿no? De altura, ¿ya? Es una recomendación para que entre la luz, ¿sí? La luz natural. Acá nosotros vemos que nos dicen, ¿no? Ventana, ¿no? Entonces, ¿qué es 1,22? Si tú te das cuenta, siempre te vas a dar cuenta. Yo lo acoto acá para que te des cuenta que 1,22, el primer número, como le dije antes en la mampara, y para lo que es la ventana alta, el primer número es la longitud, ¿ok? El primer número es la longitud, vemos que es 1,22. 0,50 es la luz que va a quedar determinado, ¿no? Por decir, si desde el techo a 50 centímetros hacia abajo es la altura de la ventana que va a tener, ¿no? Esa luz que va a quedar, el vidrio que va a tener, ¿no? 50 centímetros terminado, ya está rajeado ya. Entonces tu ladrillo que está acá, ¿no? Que es nuestro alféizar, estos 2 metros que figura aquí es el alféizar, ¿no? ¿Qué es el alféizar? Es el muro que se va a levantar, de piso, ¿no? Hasta esa altura, ¿no? 2 metros, ¿no? Entonces, si yo voy a levantar 2 metros y yo acá quiero que quede 50 centímetros, entonces no voy a levantar 2 metros. O sea, yo voy a levantar 1 metro, por decir, si 2 más 50 sería 2,50 m, pero yo no voy a levantar 2 metros, yo voy a levantar 1,96 m, ¿no?
1,96 m estaría levantando. ¿Por qué levantaría 1,96 m? Porque el tarrajeo del techo 2 centímetros más el tarrajeo de tu derrame que va a estar encima del muro 2 centímetros, ya me estaría quedando a 2 metros, ¿no? Entonces mi luz interna me estaría quedando 50 centímetros, ¿no? Esos detalles se tiene que ver ya en el proceso constructivo, ¿no? Es igual para acá, para los ambientes, ¿no? Por decir, para aquí, para los ambientes. Acá tenemos una columneta y acá tenemos un muro de cabeza. Ya le hemos visto en la estructura que tenemos un muro de cabeza. Acá tiene que quedar 3 metros 13. Entonces, ¿cómo se considera para un trazo? Tú tienes que hacer un trazo y de ese trazo tú tienes que considerar que de este muro tú le consideras 2 centímetros, ¿no? Por un tema, 1,5 centímetros podría ser, sí, pero por un tema de seguridad le consideras 2 centímetros ya a este muro, o sea, 2 centímetros aquí y 2 centímetros allá para tarrajeo. Entonces tú estarías dejando a 3,13, no, lo estarías dejando más 4 centímetros, que es 17, ¿no? Aproximadamente, o si no 3,16, ¿no? Y entonces el resto se estaría, por decir, repartiendo para el tarrajeo, pues, ¿no? Si tarrajea aquí, por decir, o 1,5 cm acá a este lado, 1,5 cm allá, ya 3,16. Entonces vas a tarrajear 1,5 cm en esta pared, 1,5 cm en esta pared, entonces el terminado ya me estaría quedando en 3,13. Ya, de esa manera es como tienen que hacer los trazos para poder puntear, para dejarle al albañil que puntee. No vayan a dejar al albañil que solo ponga su punto, porque no va a quedar esa medida. Si tú te das cuenta y dejas al albañil que coloque un punto aquí y lo coloca a su medida, no sé, 30 centímetros de más, o no, que diga 3 centímetros, o su escuadra no le da, por decir, la puerta va a tener un problema. Si te das cuenta, este muro tiene una puerta, ¿no? Tiene una puerta, ¿no? Y esta puerta tiene una medida de 80 centímetros. ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado con las puertas, ya las puertas se respetan, ya siempre hay que respetar las puertas. Si este muro te manda 1 metro y en campo, si tú le das en campo 1 metro, porque a veces pasa eso, en campo tú le das 1 metro y no te está quedando los 80, porque acá tú tendrías que darle, por decir, 2 centímetros para esta pared de tarrajeo y 2 centímetros para este derrame. Ya a este se le dice derrame, a estos 15 centímetros que se tiene que tarrajear de la pierna de la puerta, se le dice derrame, ¿ya? Entonces tú tienes que tener 2 centímetros ahí, entonces acá ya sería 98, ¿no? Pero por A o B no te da esa distancia en el campo, tú respetas los 80, o sea, vas a darle 84 y lo que quede el muro no interesa. Siempre se respetan las puertas, ¿ok? ¿Ya? Esa es una recomendación. Igual manera tenemos aquí otra ventana, ¿no? Ventana B, nos dice la distancia que es un 80, el alféizar es 60 centímetros y la luz que va a quedar de ventana, ¿no? De vidrio es 1,90 m. ¿Ya? Acá tenemos una columna, ¿no? Estructural. Si esta es una ventana, es un alféizar, es un murito de 60 centímetros de ladrillo, ya sabemos que aquí hay que colocarle una columneta, señores. Ya por proceso constructivo hay que colocar una columneta acá. Si no nos dice el plano, en algunos planos a veces no figura, hay que hacerlo, señores. Ya hay que colocar aquí una columneta. ¿Por qué? Porque acá va a sufrir un efecto de columna corta. Ya los ingenieros ya saben que es un efecto de columna corta. Lo que están estudiando, deben de saber qué es ese efecto, ¿no? ¿Qué es ese efecto? Ya, lo que pasa es que la columna, si nosotros colocamos si no colocamos aquí una columneta para que amarre el muro y acá una junta, acá tiene que haber un tecnopor de 1 pulgada, ya, para que el desplazamiento que tengamos en esta dirección de la tabiquería no dañe, no perjudique, no afecte la estructura, porque nosotros ya sabemos que nuestro concreto trabaja a comprensión, ¿no? Trabaja comprensión, ¿no? Entonces por ese tema nosotros no podemos hacer que esta tabiquería perjudique en este sentido, ¿no? En este sentido, cuando nosotros no sabemos cómo va a venir el terremoto, cómo va a venir el sismo va a venir como él quiere. Entonces si viene de esta manera, entonces esta tabiquería se va a zamaquear, se va a desplazar en esta dirección y va a afectar a nuestra estructura. Pero nosotros ya sabemos que si tú te pares y le metes un martillito a la columna por el costado, se revienta el concreto, porque de esa manera no trabaja, pues, ¿no? Trabaja con presión, ¿no?
¿ok? Entonces hay que tener cuidado en eso, ya en los temas de las tabiquerías, ya no hay que pegar la tabiquería a la estructura, tampoco no hay que confinarlo porque es tabiquería, ya la estructura es diferente, ya siempre hay que tener en cuenta esos detalles o hablar con el jefe inmediato, ¿ok? Con su jefe inmediato, ya señores. Entonces ya hemos visto eso. Acá en el segundo nivel también podemos ver que tenemos acá que nos dice una columna de drywall, ¿no? De 15 por 35. Este es porque esto lo vamos a ver ya en un plano de sanitarias, que acá está subiendo la montante de desagüe, ¿no? Un tubo de 4 pulgadas está subiendo. Entonces con el drywall como que lo van a revestir, lo van a esconder, ¿no? Lo esconden, ¿ok? Vemos acá también otros ventanas, ¿no? Que tienen una ventana de 2 metros de longitud y tienen un alféizar de 60 centímetros, ¿no? Igualmente aquí este muro también viene a ser tabiquería. ¿Por qué viene a ser tabiquería? Porque acá nosotros debajo en el primer nivel tenemos una sala, ¿no? Tenemos una sala, es abierto, no es un muro portante, ¿ya? Entonces esa tabiquería, si ya nos hemos dado cuenta en lo que es nuestro techo de losa aligerada, para ese tipo de estructuras ya sabemos que esa viga no que tiene el mismo sentido que las vigueteadas, no es porque esté por las puras, ya lo hemos visto en el video anterior. Entonces esa viga es para que reciba las cargas de la tabiquería, ¿no? Que es este muro, ¿no? ¿Okay? Este muro va a tener va a incursionar en un desplazamiento. En uno de los videos hice un cálculo de que es de carga sísmica de muros no portantes. Entonces ese cálculo nos da que la tabiquería incursiona en el movimiento sísmico, ¿no? De todo el desplazamiento de la edificación, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener aquí una columneta y acá también una columneta para poder darle estabilidad a la tabiquería. Pero ¿de qué manera va a incursionar? Ya lo expliqué. Es como si una persona cargara un balde con agua y la persona corre, se desplaza de acuerdo a tu masa, pero ese balde con agua, por más que no sea parte de tu estructura, te va a jalar a un lado, ¿no? Como que te va a jalar, ¿no? Esa masa, ¿no? Ese balde con agua te jala, ¿no? Para un lado. Entonces algo así va a incursionar la tabiquería, por eso se calcula. Imagínense todas las tabiquerías que están con columnas, con columnetas en toda la edificación, se va a mover muy independiente a la edificación, ¿no? Entonces eso también se calcula, pues, ¿ya? Entonces que quede en claro que esta tabiquería, este muro, ¿no? Está descansando sobre esta sala, sobre este ambiente, ¿no? En el primer nivel acá tenemos una sala, entonces por eso se le llama tabiquería, ¿ya? Hay que tener en cuenta esas cositas, ¿ya? Y bueno, pues, ¿no? Y también tienen que ver, también en cada vivienda tienen que ver ustedes su altura, ¿no? Acá nos dice que tenemos 2,50 metros en el segundo nivel, ¿no? De piso terminado a techo. Si yo tengo 2,50 metros y yo ya teché, todavía no hago mi contrapiso, entonces porque esta medida es desde el contrapiso. Entonces yo tendría que mandar de mi contrapiso más 5 centímetros, no, que diga de mi techo, ¿no? De mi techo, de mi techado, ya de mi losa después del llenado, ¿no? Otros dicen colado, ¿no? Entonces de ahí del techo rústico ya yo tengo que medir 2,55 metros, porque tengo que considerar el contrapiso. 2,50 metros con contrapiso ya quedaría 2,50 metros, pero también hay que considerarle 2 centímetros de tarrajeo a la losa aligerada, ¿no? Al techo, ¿no? Entonces sería 2,57, ¿no? ¿Para qué? Porque menos 2 de tarrajeo menos 5 de contrapiso ya me estaría quedando exactamente 2,50, ¿no? Esas consideraciones hay que tenerlo en cuenta siempre para los niveles, verificar los planos de elevación y verificar también tanto como la arquitectura y la estructura, señores, ¿ya? Siempre hay que verificar esos temas, ¿sí? Bueno, eso ha sido todo por lo que es lectura de planos de arquitectura. Espero que les sirva de ayuda y nos encontramos en otro video con lectura de planos de instalaciones sanitarias.